viendo lo que era alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces, aquí teníamos, ¿no es cierto? Este que no es muy complicado, hemos dicho, se cuenta los números de los cuadritos pequeños, ¿no? Y ahí 43 nos había salido. Esta otra era de la frecuencia cardíaca, que estaríamos hablando cuando es arrítmico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son 30 cuadros grandes. Y hay que encontrar en esos 30 cuadros grandes cuántos eres hay. En este caso teníamos 7, entonces por lo tanto se multiplica por 10 y estaríamos hablando de un latido cardíaco de 70 por minuto, ¿no? Y aquí teníamos un ejemplo que se les he puesto. Fíjense, aquí se ve mucho mejor. Son 30 cuadros grandes, pero en esos 30 cuadros grandes hay 13 eres hay. Uno, pueden ver hasta el 13. Entonces, 13 por 10, 130, ¿no? Entonces, ahí está. Este es otro también que se utiliza en un ritmo cardíaco normal, que podemos utilizar cuadrados grandes, ¿no es cierto? Aquí está la R, aquí está la otra R. Entonces, por lo tanto, si voy a utilizar cuadrados grandes, voy a utilizar el número 300, ¿no ve? Entonces, 300 dividido entre 3 cuadrados grandes, que sería 100 latidos por minuto. Y aquí tenemos otro ejemplo, estaríamos hablando de eres, ¿cuántos cuadros hay? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? 5 tenemos. 5 por 300, 5, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Sale? 5 por 300, dice Lice. eh, ¿Cuánto sale? 60, 1500. licenciada. Dividido sale 60 y multiplicado 1500. Ya multiplicado, ¿no ve? Pero en este caso vamos a utilizar cuadrados grandes, entonces lo voy a dividir. Sale 60, ¿no ve? Sale 60, Lice, sí. Sale 60, licenciada. Ya, entonces está muy bien. Listo, ¿no? Entonces habíamos visto también las arritmias más significativas que podemos ver en nuestro medio. Hemos visto qué son las arritmias cardíacas. Hemos dicho que son alteraciones del ritmo normal, ¿no es cierto? ¿Qué significa? No tiene esas características como es el complejo, la onda P, el complejo CORES, el segmento CT, la onda T, no tiene esa relación. Estamos hablando de que este va a ser anormal, ¿no es cierto? Entonces, esas son las arritmias cardíacas, ¿no? También habíamos visto el objetivo. La clasificación hemos dicho por su frecuencia, por su ritmicidad y por su origen, las causas que pueden ser no cardíacas y propias también del corazón. Sin embargo, ¿qué te puede conllevar a que tengas problemas en el ritmo cardíaco? Segundo. Ya. Entonces, hemos dicho, los factores que nos pueden conllevar, pues están las enfermedades cardíacas, ¿no es cierto?, que son propias del corazón, ¿no es cierto?, como infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva y otras que pueden ser algo crónicos. Y las no cardíacas se refiere a la que te puede ocasionar igual problemas cardíacos, como por ejemplo el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo el metabolismo es acelerado. Si no se controla, entonces puede conllevar igual alteraciones en el ritmo cardíaco. Ahora hay otros que se consideran también no cardíacas, por ejemplo el café, los alimentos y bebidas ricas en cafeína, te puede ocasionar arritmias cardíacas, ¿no? Una taquicardia, el beber mucho, no el consumir drogas, entonces eso te puede conllevar a una alteración. Hemos dicho que es una taquicardia sinusal, que también habíamos visto, una bradicardia sinusal, fíjense, una bradicardia sinusal, ¿qué significa? Sinusal significa que es un ritmo normal, pero hay una bradicardia. ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca estaría aquí? A ver, vean, frecuencia cardíaca, ¿cuánto tiene? A ver si contamos desde aquí. A ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Pues 6 por 5,
30, dice. 30. Entonces tenemos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 cuadros pequeños hay. Entonces, ¿cuánto de latido tiene? 36 cuadritos pequeños hay. ¿Cuánto de latido cardíaco tiene, jóvenes? ¿Cómo es, jóvenes? ¿O aún están durmiendo? ¿Cómo es? 36 cuadritos pequeños. ¿Cuánto de cardíaca tiene? ¿Cómo es? ¿50, Lice? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Tiene 50? ¿Cuánto de cardíaca tiene, jóvenes, señoritas? ¿Cuánto de cardíaca tiene? Dicen, a mí me salí 41. Ya, a ver, ¿cómo lo has hecho? Lo he dividido 1500 entre 36. ¿O estoy mal? Dice Está bien, 1500 dividido entre 36. 36. ¿Cuánto te sale? 41.6, pero sería 42 latidos. 42 latidos por minuto, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. significa? Que está con una bradicardia sinusal, que estaríamos hablando que es menor a los 60 latidos por minuto. ¿Ya? Y eso es lo que nos hace referencia. ¿Ya? Esta es una arritmia sinusal, fíjense, no es como esta, por lo menos es isométrica, ¿no ve? Va en esta, como pueden ver, va en esta línea, va en esa línea. Pero cuando estamos hablando que es arritmia, fíjense, no tiene esa línea, o sea, no tiene, ¿no? Sube, baja, entonces no hay, por eso es una arritmia sinusal, que puede oscilar entre 60 a 80 latidos, o puede ser, o más también. Esta es una taquicardia supraventricular o una taquicardia auricular, que es lo mismo. Supra significa encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo? En este caso, puede oscilar una frecuencia cardíaca entre 150 hasta 250 latidos por minuto. El ritmo es regular, como pueden ver, pero hay ausencia de la onda P. Entonces, en este caso, hay ausencia de la onda P. ¿Qué quiere decir? ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca está acá? ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca? A ver, ¿cuántos cuadros tenemos? Fíjense, cuántos cuadros grandes y pequeños también. ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca está? ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca está? Jóvenes, ¿con cuánto de frecuencia cardíaca está?
Jóvenes, ¿con cuánto de frecuencia cardíaca está? Jimena, ¿con cuánto de frecuencia cardíaca está? Jimena, Dice, me sale 250. 250. ¿Cómo has hecho? Jimena, Son 6 cuadritos. Ahí está en la pantalla, en mi pantalla está. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca está? 214, licencia Ale. 214. Sí, licencia. A ver, hemos dicho, cuando es un ritmo sinusal, un ritmo normal, aplicamos 1500 y 300. Pero cuando ya hay ausencia de la onda P, ¿es un ritmo sinusal? no, 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 licenciada. licencia. Entonces ya no podemos utilizar el 1500 ni 300, tendríamos que utilizar el de 6 segundos, ¿no ve? ¿O no, jóvenes? ¿O no, jóvenes? Sí, Liz. Ya, entonces aquí, por ejemplo, cuando son 28 cuadros grandes, entonces faltarían dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando hay una arritmia, se tiene que sacar el D2 largo, que ese te puede hacer que controles con mayor facilidad. En este caso, a ver, vamos a suponer que son 30, ¿ya? Vamos a suponer, estamos diciendo. ¿Cuántas eres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 por 10, ¿cuánto es? 190. Entonces estaría con 190, ¿no es cierto? O sea, aproximadamente, ¿por qué? Porque falta dos cuadritos grandes para decir que son 30 cuadros grandes, ¿ya? Es una taquicardia ventricular. ¿Qué significa? Este es supraventricular, que son o taquicardia auricular, también se le puede decir. Esta es una taquicardia ventricular, fíjense, todo está hacia abajo, ¿no ve? Todo está hacia abajo. Entonces es una taquicardia ventricular. Esa taquicardia ventricular puede oscilar entre 100 a 200 latidos por minuto, puede ser más. El ritmo es ligeramente irregular, ¿ya? Ligeramente irregular. Igual hay ausencia de la onda P. Entonces, lo que quiero es que ustedes sepan, cuando ven en el monitor estas características o cuando se haga el electro que se encuentra en esto, entonces podemos pensar que es una taquicardia ventricular. Tenemos una fibrilación auricular. Una fibrilación auricular, pues generalmente se abrevia de esta manera, eso también tienen que, ¿no? Fibrilación auricular es FA, es arrítmico. No existe la onda P. La línea isométrica que habíamos dicho que esta línea iba así, ¿no? Recto, ha sido sustituido por ondas Fs, ¿ya? Pero ondas Fs minúsculas, ¿no? Fíjense aquí, y este es irregular. Esa línea isométrica ha sido sustituida. Entonces, esto es una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, es arrítmico, ¿no? Es arrítmico
no se puede identificar, fíjense. Por lo tanto, la frecuencia suele oscilar de 100 hasta 180 latidos por minuto. Entonces, esto es irregular. Irregular, fíjense acá. Irregular, irregular, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces, esta es una fibrilación auricular, es arrítmico. Sin embargo, tenemos otro que esto, fíjense, parecen Fs minúsculas, ¿no ven? Aquí hay otro, que es el flúter o aleteo auricular. Sin embargo, esta también ha sido sustituida, fíjense, igual tiene como dientes de sierra. A diferencia del otro, la frecuencia puede oscilar entre 250 hasta 350, pero el ritmo es regular o puede ser también irregular. Lo más importante acá es que esta se caracteriza igual con ondas Fs, pero mayúsculas. Y son regulares. ¿Por qué? Aquí, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son regulares. Por eso se dice, esta es el flúter, se puede caracterizar. ¿Por qué? Porque son Fs mayúsculas, ¿no? Eso es lo más característico, ¿no? Pues dice a lo largo de la línea isométrica, ¿no es cierto? Es la línea isométrica. Entonces, este es el flúter. Igual son como dientes de sierra, ¿no? Pero son regulares, ¿no es cierto? Entonces, algún momento puede ser irregular, pero no va a haber mucha variación. Pónganse que aquí puede haber 3, aquí 4, aquí 4, aquí 3, pero sigue siendo ligeramente irregular, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. ¿Se entiende, jóvenes, señoritas, cuál es la diferencia entre el flúter o aleteo auricular y entre la fibrilación auricular? Sí, Lisa, se entiende. Ya, listo, vamos. Una fibrilación ventricular es una fibrilación ventricular, eso es algo mortal. Fíjense acá, no se puede identificar, no se puede. Entonces, cuando un paciente está con una fibrilación FB, esta fibrilación ventricular es mortal. En pocos segundos el paciente puede presentar una parada cardíaca. La frecuencia cardíaca suele estar arriba de los 250, el ritmo es irregular, entonces, por lo tanto hay que actuar de manera inmediata. También están presentes cuando nosotros vamos a ver las monitorizaciones o cuando se haga un electro, presentan extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Son latidos adelantados, ¿no? O puede ser también latidos prematuros. En esta, por ejemplo, los extrasístoles auriculares y ventriculares tenemos, ¿ya? Como conocemos, ¿no? Ahí tenemos aurículas y ventrículos. Entonces, pueden presentar extrasístoles auriculares o extrasístoles ventriculares. En extrasístoles auriculares, siempre nosotros vamos a identificar con el complejo QRS. Es estrecho, fíjense, es estrecho. Y de las extrasístoles ventriculares, el complejo QRS es ancho. O sea, es fácil de darse de cuenta. De pronto está con un ritmo cardíaco y de pronto aparece, así de lo nada, ese ritmo, ¿no? Por eso se dice que es un ritmo adelantado, ¿no? Prematuro. Entonces, eso es igual fácil de identificar. Eso está claro, ¿no, jóvenes? Uno más, Lice, por favor. Ya. Los extrasístoles son latidos cardíacos adelantados o prematuros, que de pronto está ahí monitorizando, ¿no ve? Y está el ritmo cardíaco, es regular y de pronto aparece. Por eso se dice que es adelantado. Entonces, cuando son extrasístoles auriculares, el complejo QRS es estrecho, como pueden ver en la imagen, es estrecho. Y cuando es ventricular, el complejo QRS es ancho.
esta otra imagen que está en la parte inferior. Eso es lo más característico de los pacientes que tienen extrasístoles. ¿Alguna consulta está claro? Sí, Lice. Ahora sí. Sí, Liz. Asistolia, como pueden ver en la imagen, ¿no? Asistolia. No hay ritmo, ya el paciente ya ha presentado una parada cardíaca, puede ser una taquicardia ventricular sin pulso, ya en el electro registra de esta manera. Asistolia. Ahora, ¿qué factores influyen para que haya este tipo de alteraciones? Pacientes que tienen cardiopatías. Cuando se les da fármacos, por ejemplo, dosis inadecuadas, me refiero a fármacos antiarrítmicos, digitales, una estimulación vasovagal. Por ejemplo, en los niños no es nomás controlar temperatura, es rectal, ¿no? Por eso es que dice una vez se le puede controlar y posteriormente tiene que ser siempre axilar. ¿Por qué? Porque usted puede estimular con el mismo termómetro puede hacer una estimulación vasovagal, inclusive puede desencadenar a una parada cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el lugar del anito tiene bastante irrigación. Entonces en los niños, por ejemplo, se coloca supositorios, ¿no? Para que y la acción es rápido. Pero en ese caso usted está colocando fármaco, no pasa nada, porque lo que buscamos es que actúe rápido. Pero en este caso, al controlar la temperatura, usted hay que saber inclusive cómo puede estimular, ¿no es cierto? Es una estimulación vasovagal que si es que no lo hace de una manera adecuada, puede desencadenar una estimulación vasovagal que puede inclusive, en último caso, estaría presentando una parada cardíaca. Pacientes que tienen arteriopatía coronaria, como habíamos visto, ¿no ve? Una arteriosclerosis, pacientes que tienen infarto de miocardio, cuando hay alteraciones o degeneración, ¿no es cierto? Porque en nuestro organismo hemos dicho que es degenerativo, se gasta, entonces puede ver igual falla a nivel del sistema de conducción, pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿por qué? Porque el metabolismo disminuye, puede ocasionar también aumento de la presión intracraniana o pacientes que estén con hipotermia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando pacientes cardíacos normalmente sienten cansancio, fatiga, mareos, inestabilidad del equilibrio, cefalea, frío. No es normal que sienta una persona mucho frío, ¿no? Dificultad respiratoria, cianosis, hasta desmayos que pueden presentar. Ya. Luego tenemos también, cuando pacientes tienen este tipo de problemas cardíacos, hay desconcentración, hay pérdida de conocimiento, bradicardia, palpitaciones, insuficiencia respiratoria. La presión arterial puede estar normal o baja, dolor torácico y ansiedad que pueden desencadenar. Los cuidados de enfermería que nosotros tenemos que tener van a estar siempre enfocados en detectar cualquier de los signos y síntomas, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo a eso, nosotros vamos a intervenir de manera oportuna, ¿no? Y si nosotros valoramos de manera oportuna, pues se puede buscar modalidades de tratamiento, ¿no? Antes de que se complique. Entonces, por lo tanto, podemos administrar fármacos antiarrítmicos, ¿ya? Fármacos antiarrítmicos que lo han visto, tengo entendido, con la auxiliar. Entonces, por lo tanto, además, si no mejora con fármacos antiarrítmicos, podemos optar, siempre hacemos una desfibrilación, por ejemplo, si es que si los fármacos antiarrítmicos no han hecho efecto. Ya una cardioversión farmacológica primero. Y si con lo farmacológico no hace efecto, entonces, por lo tanto, vamos a tener que optar por una cardioversión eléctrica, ¿no? Con descargas eléctricas, pero eso es en función como nosotros nos demos de cuenta de manera inmediata. Y si con nada de eso mejora, entonces instalamos inclusive marcapasos temporales, ¿no? Y se puede someter también a una cardioversión y desfibrilación eléctrica. Es importante también tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes en el soporte emocional. Al paciente nosotros, cuando es un paciente cardíaco, algunas noticias hay que saberles dar, por ejemplo, con mucho tino, ¿no? Porque se eleva su presión, se desesperan, imagínense,
Si hasta nosotros que nos da una noticia, pues nos emociona y cuando el paciente es cardíaco es mucho más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando el paciente está monitoreado, nosotros siempre tenemos que identificar cualquier tipo de alteración. Y es ahí donde ustedes tienen que saber los parámetros normales de las constantes vitales y con esto que estamos avanzando para tratar de identificar qué es. Es una arritmia sinusal, es una fibrilación ventricular, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que valorar. Hay que valorar la presión arterial, el estado de conciencia y también si el paciente tiene como diaforesis, ¿no? Entonces, eso es, jóvenes señoritas, respecto a la interpretación lo más sencillo posible, lo que es arritmias cardíacas. ¿Alguna duda, jóvenes señoritas? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, entonces continuamos. Ya. A partir de acá vamos a ver lo que son tratamiento de pacientes con arteriopatía coronaria. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es una enfermedad arterial? ¿No es cierto? Y sin embargo, esto igual ya habíamos adelantado cuando no podíamos entenderlo, ¿no es cierto? Entonces, una enfermedad arterial coronario, pues nos dice que es una destrucción progresiva de largo tiempo, lo que es el suministro de oxígeno al organismo. A eso se lo conoce como EAC, que es enfermedad arterial coronaria, ¿no? Que cuando sucede esto se va llenando lo que es la parte interna de este vaso. Fíjense en la imagen, va a suceder esto, ¿no? Se va llenando. Entonces son placas de ateroma, lo que nosotros lo llamamos como una arteriosclerosis. Entonces, por lo tanto, eso puede afectar en la circulación. Ustedes ven la imagen, nosotros entonces, ¿cómo lo definimos? Una aterosclerosis es la acumulación anormal de los lípidos del tejido fibroso en la pared vascular, lo que podemos ver acá. Y esto es una placa. Y cuando sucede esto, no hay pues un buen suministro. Ha disminuido el flujo de sangre, oxígeno, ha perdido lo que es la elasticidad. Esto puede traer muchos problemas en todo nuestro organismo. ¿Y qué ocasiona esto? El tipo de alimentación que uno tiene. Por eso de un inicio yo les decía, muchas de las patologías nosotros no las ocasionamos con nuestro tipo de alimentación que tenemos, ya con nuestra forma de alimentación que tenemos. Entonces, por lo tanto, tenemos que siempre ver qué tipo de alimentos estamos consumiendo. En la fisiopatología, ¿qué nos dice? La aterosclerosis comienza como estrías, va a empezar, simplemente como estrías de grasa. Posteriormente, ¿no? Fíjense, va formándose de lípidos, de células musculares, ¿no? Se va formando y al final va a quedar como placa. Y aquí en esta imagen, fíjense cómo queda al final. Y esto está obstruyendo. Y algunos, por ejemplo, son vasos más delgados que como a nivel del corazón, cuando está irrigado, entonces se obstruyen con mayor facilidad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estos pueden pasar muchos años. ¿Por qué? Por eso es que siempre yo les digo, tenemos que hacer ejercicios, pero muchas veces no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, por eso pasa mucho tiempo, ¿no? Sin presentar síntomas. Entonces, cuando la persona quiere cambiar, ¿no? Cuando ya pongamos que tiene 40, 35, quiere cambiar, entonces empieza a hacer ejercicio. Entonces, cuando hace un ejercicio, las demandas metabólicas aumentan, ¿no? El latido del corazón también porque está haciendo esfuerzo. Entonces, cuando hace eso, el requerimiento es mayor, entonces el flujo ya no puede pasar así con facilidad sangre ni oxígeno. Si el paciente tiene ya molestias como dolor torácico y otros que puede tener, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace referencia. Un segundo, por favor.
ahora sí, mil disculpas. Entonces, pueden pasar bastantes años, que no puede causar daño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su estilo de vida no hace ejercicios, todo es monótono, entonces no pasa nada. Pero cuando ya cambia eso, de pronto ya pues los requerimientos aumentan, ya está empezando a bloquear, entonces ya ahí ya hay síntomas. Las arterias, por ejemplo, del corazón se estrechan, por lo tanto el flujo sanguíneo, lo que va a irrigar al corazón mismo, disminuye. Entonces, esa es la que puede causar ya como isquemias. ¿Por qué? Porque no está oxigenando adecuadamente. Fíjense, aquí tenemos. Inicialmente, ¿cómo estaba? Estaba así. A medida que ha ido avanzando, ¿no es cierto? Ha ido avanzando poco a poco. Fíjense cómo ha quedado al final. Todo el flujo ha sido estrechado. Entonces, por lo tanto, esto puede obstruir, y si cuando la obstrucción es completo, fíjense, el corazón va a estar con isquemia. Entonces, por lo tanto, el paciente puede tener dolor torácico. Lógicamente, hay un dolor torácico. ¿Por qué? Porque no hay buena circulación. Puede tener también dificultad para respirar, palpitaciones, náuseas, fatiga, sudoración, disritmia, que son alteraciones del ritmo cardíaco. Puede tener inclusive muerte súbita, ¿no? Entonces, por eso es importante tener, inclusive puede tener, si fuese, por ejemplo, las mismas características de obstrucción, hasta un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Los síntomas de la arteriosclerosis, ¿no es cierto?, cuando son de moderada a grave, dependen de las qué arterias han sido afectadas. Por ejemplo, les decía, si va a afectar a las arterias a nivel del cerebro, puede ocasionar lo que decíamos, un accidente cerebrovascular. Pero si van a afectar, las arterias van a ser afectadas a nivel del corazón, pueden ocasionar una angina de pecho, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces de pronto puede presentar una obstrucción, por ejemplo, a nivel del cerebro, las arterias que irrigan, entonces por lo tanto, o puede ser que haya un paso, entonces el paciente ya tiene alteraciones neurológicas. A veces no los tomamos en cuenta, pensamos que no es nada grave y lo dejamos pasar hasta que ya se presenta lo que es un accidente cerebrovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También puede haber arteriosclerosis tanto en los miembros superiores y en los miembros inferiores, pero con mayor frecuencia va a ser en los miembros inferiores. Fíjense, si estamos diciendo que se estrechan los vasos, ¿no es cierto? Se estrechan. ¿Cómo puede ser de los miembros inferiores? Hay acúmulo de grasas. Entonces, por lo tanto, ya estamos hablando de enfermedad arterial periférica. ¿Qué significa? De miembros inferiores. Que esto, si sucede esto, no va a haber pues buena circulación. ¿Y cuál va a afectar? ¿Y cuál va a afectar? Entonces, ahí estamos hablando de obstrucciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es peligroso. Y si va a haber arteriosclerosis a nivel de los riñones, las arterias de los riñones, los vasos de los riñones han sido afectados, por lo tanto, va a desarrollar una presión arterial alta o insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no se está eliminando todas las sustancias tóxicas. Entonces, por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con la alimentación, mucho cuidado. Y siempre tener una vida saludable, consumir 8 vasos de agua mínimamente, ¿no? Muy pocos lo hacen, me incluyo, muy pocos, ¿no? A veces consumo, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero viendo todo esto, lo más adecuado es cuidarnos uno mismo, ¿no es cierto? Para evitar este tipo de patologías que pueden desencadenar. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
Por ejemplo, hay factores de riesgo no modificables, no modificables. Quiere decir que no podemos cambiar. Y uno de ellos está antecedentes familiares. Si está en mi mapa genealógico, entonces muy difícilmente yo puedo cambiar. O sea, estoy en riesgo de desarrollar o no. La edad, a mayor edad, mayor patología. El sexo, hemos dicho, ¿no? Que el sexo varón tiene mayor pronóstico, o sea, mayor tendencia, mayor índice de que pueda desarrollar problemas cardíacos que la mujer. Pero la mujer, la capacidad aumenta cuando ya ingresa en la premenopausia y en menopausia. Van a ser igual. Hay factores modificables. ¿Cuáles son ellos? Son los niveles elevados de colesterol. ¿Por qué se eleva estos niveles de colesterol? Por el tipo de alimentación que tiene usted. ¿No es cierto? Ahí hablamos grasa buena y grasa mala. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Los factores modificables, ¿cuáles pueden ser? El tabaquismo. Si usted fuma, tiene que dejar de fumar. Si la presión arterial es elevado, ¿por qué? Tal vez por el tipo de alimentación que ha tenido, la diabetes mellitus también, la inactividad física, ¿no? Tiene que ser la obesidad y el estrés. Entonces, eso sí se puede modificar, ¿no? Pero lógicamente si uno quiere. Necesitamos grasa, sí, pero necesitamos grasa buena, el HDL, que este sí te ayuda a la utilización del colesterol, porque todo en exceso eso se va al depósito, ¿no ve? Entonces, eso es algo dañino. Entonces, por eso es importante el tipo de alimentación. El diagnóstico. El diagnóstico, pues al paciente se le va a hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, se le puede realizar angiografía coronaria o arteriografía también, computarizada, este tipo de pacientes para identificar lo que es qué patología tiene. ¿Cuál es el tratamiento? Se puede dar tratamiento farmacológico y quirúrgico también. Farmacológico, ¿qué se les da a estos pacientes? Nitroglicerina, ¿no? Los bloqueantes beta, antagonistas del calcio, se le puede dar también los trombolíticos, como por ejemplo la streptokinasa. La streptokinasa, ¿qué hace? Destruye esos coágulos. Entre los quirúrgicos se tiene que someter a una angioplastía coronaria. ¿Cómo se hace? Es esto. Hay ese vasito que está dañado, entonces se coloca, esto es como tipo de metal, ¿no es cierto? Es como un tubo delgado que se coloca en la arteria, ¿no es cierto? Donde ha sido afectado y pues va a ingresar en la arteria del antebrazo o ingle puede ingresar y va a viajar hasta el lugar que está obstruido. Entonces, esta es la inserción del set y poco a poco se va a ir expandiendo. Cuando se encuentra el lugar, se va expandiendo, ¿no? Y va a quedar de esta manera. Entonces, eso hace que ya el flujo se normalice, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cirugías se hacen en unidades de hemodinamia y además es una cirugía, por ejemplo, que tiene un costo muy elevado. Muy pocas personas pueden acceder a esto, ¿no es cierto? El otro tratamiento quirúrgico es la aterectomía, que significa sacar esa ateroma que está, ¿no? Ir sacándolo, esa placa, ir cortando esa placa, pero ¿cuál es el riesgo? Que pueda sangrar también, ¿no? Entonces, lo más adecuado sería esta, pero por el costo a veces no todos pueden acceder. ¿Cómo podemos prevenir? Dejar de fumar si lo hago. Consumir alimentos saludables, hacer ejercicio de forma regular, mantener un peso saludable, controlar y mantener una presión arterial dentro de parámetros, los niveles de colesterol y la glucemia en sangre. Todo eso se puede prevenir para evitar esta patología que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, jóvenes señoritas, en este? Les escucho.
¿Estamos claros, jóvenes señoritas? Sí, Lice. Sí, dice. Ya. Sí, Entonces, Lice. vamos a ver angina de pecho más y vamos a parar ahí. ¿Ya? Luego tenemos lo que es otra patología, que es angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? Se caracteriza, nos dice, por el dolor transitorio y sensación de opresión, ¿no es cierto?, que se va a producir a nivel del corazón, como habíamos visto, igual hemos hablado bastante, lo que es del dolor torácico, ¿no? ¿Por qué hay eso? Porque el corazón no está recibiendo suficiente sangre que tenga oxígeno. ¿Por qué? Porque ha sido obstruida esta arteria. Entonces, por lo tanto, no va a poder recibir. ¿En qué desencadena? En un dolor precordial. Entonces, cuando hay un dolor precordial, puede o no puede estar irradiado. Por eso es que hay que valorar. Y si está irradiado, puede estar hasta el cuello, brazo izquierdo, no puede estar irradiado. ¿Qué nos dice la fisiopatología? Cuando no recibe cantidad de oxígeno suficiente, ¿no es cierto? No es adecuado. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una arteriosclerosis. Este va a hacer que no reciba, ¿no? O que esté limitado. Yo les decía, su vida es sedentaria y no pasa nada, pero cuando hace ejercicio, por el esfuerzo físico, aumenta las demandas del miocardio. Entonces, por lo tanto, requiere mayor oxígeno. ¿Qué más hace que aumente? El consumir alimentos pesados. ¿Qué quiere decir? Alimentos, por ejemplo, que puede ser comida con mucho contenido calórico, ¿no? Este caldito puede ser de cordero, chicharrón, esos son alimentos muy pesados que requiere bastante demanda de oxígeno y sangre. Entonces, por eso se manifiesta con una taquicardia. Entonces, algunas personas han comido ese tipo de comidas y sientes un calor, ¿no es cierto? Entonces, eso puede desencadenar. También, otra causa puede ser la exposición al frío. ¿Qué es lo que ocasiona? Si yo me expongo al frío, hay una vasoconstricción, los vasos se contraen más. Entonces, por lo tanto, esto puede hacer que aumente, ¿no es cierto?, las demandas también. Entonces, por eso es importante tener siempre una vida normal, teniendo todos los cuidados en hacer ejercicios, en mi comida, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice de una vida saludable. Entonces, este tipo de situaciones pueden aumentar, ¿no es cierto? Y uno recién se da de cuenta, ¿no? ¿Qué me está pasando? Empezó a hacer ejercicio, eso me está ocasionando. No, ya tenía, simplemente está cambiando, entonces por eso. Por ejemplo, si ahorita nosotros nos damos una vuelta por nuestro manzano, no va a pasar nada, sí me voy a cansar, ¿no? Va a haber una taquicardia, pero es por el ejercicio, pero eso va a pasar, ¿no? Entonces, en este caso, hay alteraciones cuando hay una arteriosclerosis. Los tipos de angina. Tenemos angina estable, inestable, refractaria y variante. ¿Ya? Esos son 4 tipos de angina. Angina estable, que nos dice que hay dolor precordial, ¿no es cierto?, que surge después de un ejercicio, pero el paciente descansa y ya pasa el dolor. Y que es angina inestable. Angina inestable, como dice su nombre, inestable, a esta sí es de emergencia, que dura más de 20 minutos, el dolor es intenso, ¿no? El dolor es intenso, por lo tanto, ni con el reposo ni la medicación le van a aliviar. Hay que tratarle de manera urgente. ¿Por qué? Porque está desencadenando en un infarto agudo de miocardio que puede ser una muerte súbita. Entonces, ustedes ya les decía, han debido escuchar, ¿no? He ido al hospital, me dolía aquí la boca de mi estómago y he ido, me han dado protectores gástricos, me han dicho que tenía problemas gástricos, me han mandado a mi casa, ¿no? Y han llegado a su casa, han hecho un esfuerzo como ducharse o entrar al baño, el paciente se ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque no era problema gástrico, porque como el dolor se irradia, entonces también hay
hay un dolor a nivel del epigastrio, entonces hay que valorar bien. Les mandan y dicen, se ha muerto en su casa. ¿Por qué? Porque estaba desencadenando un infarto agudo de miocardio, ¿no? Porque había isquemia. Angina refractaria significa que el dolor es torácico grave que no puede hacer ningún tipo de actividad. Angina variante es espasmo transitorio, que significa solo por un momento, porque hay una obstrucción, lo que afecta que no pueda oxigenar bien el corazón. Entonces, esos son los 4 tipos de angina que tenemos. ¿Cómo se manifiesta? Ya hemos dicho, dolor precordial. Ahí pueden ver ustedes en la imagen, ¿no es cierto? Puede ser irradiado o no. Y si se irradia, brazo izquierdo, a nivel de las escápulas, ¿no ve? En la espalda, el cuello, ¿no es cierto? Puede irradiarse. Por lo tanto, inclusive hasta la mandíbula. Inclusive pueden tener sensación de quemazón o ardor en el epigastrio. Por eso mucha gente lo confunde, si es que no sabe valorarlo bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, este paciente está en riesgo si no deja de fumar. Por lo tanto, tiene que practicar también ejercicio si es que no lo hacía, porque eso es parte esencial del tratamiento. Esos factores van a hacer que mejore el paciente, ¿no es cierto? Siempre y cuando que lo cumpla. Tiene que controlarse los niveles de colesterol, hay que vigilar todos lo que es el parámetro normal de la presión arterial, controlar la glicemia y tener una dieta saludable y el control de peso, que es importante también. ¿Cómo se diagnostica? Hay que hacer un examen físico al paciente, ¿no es cierto? Una anamnesis y se le hace un electrocardiograma, un ecocardiograma y examen de sangre se tiene que realizar en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la angina de pecho? ¿No? Podemos tener muchas opciones de tratamiento, pero ¿cuál es lo esencial? Es cambiar del estilo de vida. Eso sobre todo. Luego ya va a recibir fármacos, se puede someter a angioplastía, como veíamos es el mismo tratamiento del anterior, como es colocación de stem, o puede ser o una cirugía de bypass de la arteria coronaria que también se puede realizar. Entonces, simplemente eso es, ¿no? Pero empezando siempre por el cambio del estilo de vida. Ahora, puedo utilizar fármacos, nitratos. ¿Qué hacen los nitratos? Como por ejemplo la nitroglicerina. La nitroglicerina dilata las arterias coronarias y el dolor con eso se puede revertir. Por lo tanto, va a dilatar esta arteria que está obstruyendo, por lo tanto, lo va a ensanchar. Entonces, mejora pues el flujo y mejora lo que es, ya no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque ya la circulación está mejor. Aspirina que se le puede dar. Antes, por ejemplo, nosotros aspirinas en la tienda vendían, actualmente ya no. ¿Por qué? Porque la aspirina, ¿no es cierto? Disminuye la capacidad de la sangre para coagularse, ¿no? Disminuye. Por lo tanto, facilita el flujo sanguíneo de estas arterias que han sido estrechas, ¿no? Entonces, antes se utilizaba para dolor de cabeza, pero actualmente ya no, porque su acción específica es para disminuir la capacidad de la sangre para que se coagule. Se puede utilizar también lo que son los bloqueantes de los canales de calcio, como por ejemplo puede ser el nifedipino, el beparamilo y el dieltracén, que eso tienen que ir leyendo igual ustedes, porque cuando van a ir a cardio, esos son fármacos cardiológicos, se utilizan nifedipino, beparamilo, el dieltracén también, ¿no? Entonces, es eso, jóvenes señoritas. El tratamiento quirúrgico, ya les decía, es angioplastia y colocación de stem. ¿Cómo se puede colocar? Fíjense, se va, ingresa de esta manera y luego se va ensanchando, ¿no? Entonces, estas cirugías son bien complicadas, ¿no? Pero va a salvar la vida del paciente. ¿Cómo podemos prevenir? Haciendo ejercicio. Si fumaba, tiene que dejarlo, controlarse los niveles de glicemia. Mínimamente tenemos que hacernos un control anualmente una vez. Si son 2 veces, mucho mejor, ¿no? Y tener una dieta saludable.
Ya, entonces vamos a parar acá, jóvenes señoritas. No sé si tienen alguna duda antes de terminar. No, Lice, está bien. Ya. Entonces vamos a parar acá y mañana vamos a continuar con el resto de